Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Sigamos escuchando las palabras de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Dice en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 8, acerca de la parábola del sembrador que está nuestro Señor enseñando. El sembrador, versículo 5, San Lucas 8, versículo 5. El sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Y al hablar estas cosas Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaban qué quería decir esta parábola, y él dijo: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones, para que no vean y se salven. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Amén y amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por salvarnos, por perdonarnos de todo pecado. Gracias que preparaste la tierra de nuestro corazón, y al estar preparada, recibió con gozo tu palabra, la semilla que ha traído fruto a lo largo del tiempo. Pero Padre, te pedimos una cosa hoy: ayúdanos a perseverar en tu palabra, a perseverar en obediencia a la proclamación de ella, a buscarla con todo nuestro corazón. Y ayúdanos, Señor, a dar siempre gloria a tu nombre con nuestra vida en el Espíritu y no con nuestros deseos carnales con los cuales batalla nuestra alma. En el nombre de Jesús, sea tu pueblo fortalecido en la fe que nos has dado. Sean las familias de mis hermanos, hermanas, bendecidos. Y sea tu iglesia la que muestre que el reino de los cielos es una pequeña semilla que da mucho fruto hasta que tú llegues. Ayúdanos a perseverar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Si se fijan bien aquí, cuando en el versículo 15 termina nuestro Señor hablando en Lucas 8:15, dice: los que la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con un corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Y me estoy enfocando en el versículo 15, que es el final de la sección que revisamos hoy con la gracia de Dios
a partir del versículo 10, porque la perseverancia es algo que nos es demandada. La perseverancia es algo que no solamente nos demanda el Señor, y lo ha dicho en otras ocasiones, el que persevere hasta el final será salvo, sino aquí está hablando particularmente de perseverar en la producción de fruto. Que se vea que la semilla realmente está arraigada, está cimentada, está siendo abonada, está cayendo agua que le trae vida. Y gracias a Dios por la gracia de poder perseverar. Porque esto de corazón recto y bueno, sabemos que es solamente porque el Señor ha cambiado nuestro corazón malo y perverso y ha puesto un corazón de carne para que Él, a través de su palabra y su espíritu, siga escribiendo en nuestros corazones con la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz y el espíritu vivo de la palabra. Dice, son los que han oído la palabra en el corazón, la retienen y dan fruto con su perseverancia. Dan fruto con su perseverancia. Son tres cosas que nos dice a los hijos de Dios. Hemos oído, la retenemos y damos fruto con ella, perseverando. Mis amados, ahora veamos las otras tierras donde cayó la semilla. Dice el Señor en el versículo 10, a ustedes, hablando a sus discípulos, porque ahora es a ellos a quienes les va a explicar la parábola, a ustedes les es concedido conocer los misterios del reino. ¿Se fijan? Misterios del reino. Misterios del gobierno de Jesucristo por el Espíritu Santo, con el cual nos ha sellado en este templo de carne que ha hecho de cada uno de nosotros. Ahí está el reino de Dios. Dice, a los demás solamente les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Qué tremendo privilegio de que a nosotros sí nos es dado el ver y sí nos es dado el entender. La parábola es esta, dice el verso 11. La semilla es la palabra de Dios, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después de haber oído, viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones. La han oído, pero no la entienden. La han oído, pero no la entienden. Viene el diablo, vienen las aves del cielo, vienen los demonios y ¡pum! Toma la palabra. Arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Para que no crean y se salven. Versículo 13. Y ahora, este versículo 12, si vemos los pasajes paralelos de la parábola del sembrador, vemos eso, que es necesario no solamente oír, sino entender. Y claramente dice el Señor también en su palabra, que ellos la oyeron y no la entendieron. Y obviamente, rápidamente se pierde la semilla. Versículo 13, aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo. Reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Amados hermanos, es gente que escucha, se goza, por un momento son deslumbrados por el brillo de la gracia y de la misericordia, pero en cuanto empieza la persecución sobre ellos, caen en la tentación y dejan de seguir a Jesucristo, abandonan la palabra, abandonan la fe, sucumben ante la tentación. Al momento de la tentación sucumben. Dice, no tienen raíz profunda. Versículo 14. La semilla que cayó entre espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones,
las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Son personas que escuchan la palabra, pero aquí habla de tres aspectos, que esa palabra es ahogada, es sobrepasada. ¿Por las qué? Por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Aquí está hablando de dos cosas, dos extremos. Por un lado, las aflicciones, aquellas cosas que te traen con pendiente y que te quitan el sueño. Pero por otro lado está hablando de los placeres, de las riquezas, del deleite, de las cosas materiales de este mundo, de toda esa fama que has logrado. O sea, son dos aspectos. Los dos aspectos son extremos, preocupaciones y riquezas. Y dice que las dos cosas estos dos aspectos pueden ahogar la palabra. Esos son los espinos. Es la palabra que cae entre espinos. Amados, ciertamente todos vamos a tener preocupaciones. Ciertamente todos vamos a tener tiempos de escasez y tiempos de abundancia. Pero no se nos olvide lo que dijo el apóstol Pablo cuando en Filipenses 4:12, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En los anteriores 3 versículos no se estaba refiriendo a que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en toda situación soy campeón. No, estaba hablando de he sabido y he aprendido a tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir con escasez. He aprendido a tener en abundancia. Con todo y por todo he sido enseñado. Entonces, el apóstol Pablo dijo claramente en ese pasaje donde habla de Filipenses 4:13, ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El 4:13 desde el 10 está hablando de que él ha aprendido a no tener y a tener mucho. Preocupaciones todos vamos a tener. Escasez todos llegaremos a tener tiempos de escasez. Abundancia, todos tendremos abundancia de bendiciones en muchos aspectos. El asunto es aprender a tener contentamiento cualquiera que sea la situación. En todo y por todo dar gracias a Dios. En todo y por todo dar gloria a Dios. Que tenemos mucho, podemos dar mucho. Que tenemos poco, podemos no dar más que el mínimo. Pero sin embargo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero siempre buscaremos dar y darnos. Si no tenemos para dar, al menos darnos. Pero aquí dice que esas preocupaciones y esos placeres de la vida, riquezas, placeres de la vida, ahogan la palabra. Son los espinos los que ahogan. Y dice, su fruto no madura. Son gente que pasa un tiempo en las congregaciones y que se ven que están encantados, pero de pronto desaparecen o de pronto empieza a declinar su interés y por más que uno busca animarles, empiezan a hablarle a uno de todas las preocupaciones que tienen, empiezan a hablarles de todo lo bien que les ha ido, que inclusive ahora tienen que trabajar los domingos porque están recibiendo demasiada bendición y se olvidan que todo se los dio Dios, y se olvidan de dónde los sacó Dios, y se olvidan de la palabra. Pero dice en el versículo 15, pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen, y dan fruto con su perseverancia. Mis amados, tú y yo hasta el día de hoy hemos perseverado por la pura gracia de Dios. El hecho de que estemos en este mismo sentir, en un mismo espíritu, buscando su palabra, habla de perseverancia. Y yo te animo a que no dejemos de escuchar su palabra, a retenerla, y retenerla implica ponerla por obra, obedecer la palabra del Señor y perseverar en la gracia que nos ha sido concedida.
Bendito sea el Señor, que unos podrán tener un mes. Por la gracia de Dios, este año, mi chula y yo cumplimos 30 años de estar caminando en la palabra. Y no es si tienes un mes o tienes 30, es simplemente estar en nuestro camino a nuestra ciudad celestial. Y en tanto que llegamos allá, suyo es el reino, suyo es el poder y suya la gloria por siempre. Nuestros corazones, ahí está el reino de los cielos. La palabra de Dios nos ha traído a vida, habiendo estado muertos en nuestros delitos y pecados. Y no podemos dejar de hablar de ello, porque es lo primero que buscamos, su reino y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas nos van a ser dadas por añadidura. Mateo 6:33. Que el Señor siga bendiciendo tu vida y la de tus amados, tu familia, y que el Señor siga haciendo resplandecer su rostro sobre tu vida con misericordia y paz, y que el Señor siga usando su palabra para transformar cada vez más tu vida en una vida que glorifique el nombre del Señor y traiga mucho fruto a su nombre. Un abrazo a toda la familia en la fe y les doy gracias por compartir este tiempo juntos escuchando al Maestro. Somos discípulos y siempre lo seremos. Gracias, buenas noches, y si Dios nos concede vida, mañana jueves, seguiremos escuchando al Maestro.